Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es el teorema de traslación sobre el eje T. Vamos a ver lo que es la forma inversa del segundo teorema de traslación y además vamos a ver lo que es la forma alternativa del segundo teorema. Bien, la forma inversa del segundo teorema de traslación sería esta. Si nosotros tenemos O si nosotros sabemos que f de t es igual a la transformada inversa de f de s y que a es mayor que cero, entonces la transformada inversa de e a la menos as por f de s es igual a f de t menos a por la función escalón desplazada a unidades. Siempre que ustedes vean una exponencial a la menos as, es decir, ese término que estoy marcando, corresponde al segundo teorema de traslación, no hay de otra. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a evaluar la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 4 por e a la menos pi s. Bien, en este caso vamos a identificar. ¿Qué voy a identificar? Tengo que identificar quién es a. Si nos damos cuenta, es aquel número que esté a la exponencial y después f de s. Bien, aquí tengo que a corresponde a pi y f de s es lo que no es la exponencial. En este caso es 1 sobre s cuadrada más 4. Ahora bien, ¿por qué coloco 2? Porque para resolver la transformada inversa de esta función es necesario agregarle un 2 y quitarle un medio. Esta corresponde a la transformada del seno de kt, que es igual a k sobre s cuadrada más k cuadrada. K cuadrada vale 4, la raíz vale 2. Necesito un 2 arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos lo que es la completación, agrego un 2 y quito un medio. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a aplicar lo que es el teorema de traslación. ¿Cómo se va a aplicar esto? Bien, sería e a la menos as por f de s es igual a f de t menos a por la función escalón en t menos a. Lo primero que vamos a hacer es calcular la transformada inversa de esta función y al final dejamos la exponencial. Eso hasta el final. Bien, entonces tendría que es 2 sobre s cuadrada más 4. Su transformada inversa es el seno de 2t. ¿Sí? ¿Por qué? Su transformada como queda 2 sobre s cuadrada más 4. Bien. Lo único que me hace falta es analizar lo que es la exponencial. Bien, lo que vamos a hacer acá es desplazar la función a unidades. Es decir, en lugar de colocar t, voy a colocar t menos pi, quedando de esta manera. Un medio del seno de 2t lo cambiamos por t menos a, que en este caso a vale pi, t menos pi. Y después multiplicamos por la función escalón, igualmente desplazada, t menos pi, tienen que ser iguales. Y este es el resultado para esa transformada inversa de Laplace. Otro ejercicio. Vamos a evaluar la transformada inversa. ¿De quién? De 2 sobre s cúbica más 1 sobre s cuadrada por e a la menos 2s. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Hay que identificar el valor de a. El valor de a lo vamos a identificar de la exponencial, que en este caso vale 2. Y f de s sería 2 sobre s cúbica más 1 sobre s cuadrada. Aquí lo tengo identificado. Veamos. E a la menos as. A vale 2. Y f de s es lo que no es la exponencial, que en este caso sea esa parte de acá. Aquí lo tengo. Entonces, para que nosotros apliquemos lo que es la transformada inversa de esta función, lo primero que vamos a hacer es calcular la transformada inversa de esta parte de acá. Transformada inversa de 2 sobre s cúbica sabemos que es t cuadrada. Y la transformada de 1 sobre s cuadrada
este. Bien. Ya que calculamos eso, nos falta calcular lo que es la parte del escalón, este menos 12S. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En donde yo tenga t, voy a colocar t menos a. A vale 2, entonces sería t menos 2. T menos 2 al cuadrado, aquí también está t menos 2. Y ya que terminamos, vamos a multiplicar por la función escalón, desplazada la misma cantidad, t menos 2. Y este sería el resultado para esta transformada inversa de Laplace. Bien, ahora veamos lo que es la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Bien, esta forma alternativa es la más usual, la que más utilizamos. La transformada inversa, perdón, la transformada de Laplace de una función por la función de escalón es igual a e a la menos as por la transformada de Laplace de f de t más a. Bien, esa es la que más se ocupa, ¿por qué? Porque regularmente no vamos a tener ambas desplazadas. Regularmente vamos a tener una función que multiplica a una función escalón. Y así es como lo vamos a calcular, como e a la menos as por la transformada de Laplace de f de t más a. Por ejemplo, determine la transformada de Laplace de t cuadrada menos 3t más 2 por la función escalón en t menos 2. Y nos damos cuenta, tenemos que aplicar lo que es la forma alternativa. ¿Por qué? Porque tengo una función que multiplica a la función escalón, función y función escalón. No está desplazada. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Como e a la menos as por la transformada de Laplace de f de t más a. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿O qué es lo que yo necesito? Lo que necesito primero es identificar a f de t. F de t es la función t cuadrada menos 3t más 2. Y también necesito saber el valor de a. ¿Cuánto es lo que yo voy a desplazar? ¿Cuánto vale a? Vale 2. Bien, ya que tenemos esto, f de t y 2, vamos a calcular f de t más a. Es decir, en lugar de colocar t, voy a colocar t más 2. F de t más a, f de t más 2. Entonces, donde yo tenga t, voy a colocar t más 2 al cuadrado menos 3. Aquí está t más 2. Resolvemos. Este sería un binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, t cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4 por t, 4t, más el último elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Realizo esta operación, menos 3 por t, menos 3t, menos 3 por 2, menos 6, y más 2. Y seguimos resolviendo. Me va a quedar t cuadrada, 4t menos 3t, queda t. Y 4 más 2 es 6, menos 6, 0. Este sería el resultado que tengo. Bien, ya que tengo el t cuadrada más t, que corresponde a f de t más a, voy a calcular la transformada de Laplace de esa función. Entonces, la transformada de Laplace de f de t más a, que sería t cuadrada más t, la calculamos. Recuerden que aquí aplicamos la fórmula de t a la n, que es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Bien, n es el exponente. 2 factorial da 2 y 2 más 1 da 3. 2 sobre s cúbica. Y la transformada de Laplace de t, que es una fórmula directa, que quedó como 1 sobre s cuadrada. Y bien, ya que tenemos esto, el último paso es multiplicar por la exponencial. Vamos hasta acá. Bien, ¿cuánto vale a? A vale 2. Entonces va a quedar como e a la menos 2s por 2 sobre s cúbica más 1 sobre s cuadrada. Recuerda, si tenemos una exponencial donde tengamos una s, forzosamente en el exponente, es el segundo teorema de traslación. Bien, un último ejemplo. Vamos a determinar la transformada de Laplace del seno de t por la función escalón en t menos 2pi. También vamos a aplicar lo que es la forma alternativa del segundo teorema de traslación.
¿Qué es lo que yo necesito? Necesito una función y necesito la función escalón. La función no debe de estar desplazada. Y aquí vemos que no está desplazada. Es una función que multiplica a la escalón. Entonces, lo que tenemos que identificar primero es cuál es esta función. Vemos que es el seno de t y también necesito identificar quién es a. A corresponde a menos 2pi. Bueno, corresponde a 2pi solamente. Aquí lo tenemos, seno de t y el 2pi. Esa parte del 2 no va. Bien, ya que tengo lo que es el seno de t, solamente esto, ¿qué es lo que voy a calcular? F de t más a. Es decir, en donde yo tenga t, voy a colocar t más a. A vale 2pi. Aquí está. F de t más 2pi, seno, y aquí tengo t, que lo sustituyo con t más 2pi. Y ahora, como sabemos, la función seno es una función periódica. ¿Y cuál es el periodo de una función seno? 2pi, es decir, cada 2pi se repite y se va a mantener en el mismo punto. Por lo tanto, puede ser escrita como el seno de t, porque se repite cada 2pi unidades. Bien, ya que calculamos f de t más a, ahora vamos a calcular la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de f de t más a es la transformada del seno, que sabemos cuya fórmula es k sobre s cuadrada más k cuadrada. K vale 1, 1 y 1. Esa sería su transformada de Laplace. Y el último paso es multiplicar por la función escalón, perdón, por la función exponencial, a la menos as. ¿A cuánto vale? 2pi. Entonces sería e a la menos 2pi s por 1 sobre s cuadrada más 1. Y bien, aquí tenemos unos ejercicios, tanto del video anterior como de este. Lo que vamos a hacer acá es calcular la función f de t en términos de escalón unitario, es decir, en lugar de que esté por tramos, la vamos a pasar a términos de escalón, una forma más compacta. Y después a esa forma compacta le encontramos la transformada de Laplace. Bien, y aquí también van a resolver estos ejercicios. En este caso es el segundo teorema de traslación porque están desplazadas la misma cantidad de unidades. En este caso, solamente resolver fórmulas directas. En estos casos es aplicar lo que es la forma inversa del segundo teorema de traslación, porque aquí dice que es inversa. Y es el segundo teorema porque tenemos exponenciales elevado a la s. Cuando vean que es a la s, es el segundo teorema de traslación. Nos vemos en el siguiente video.